De Apocalipsis, capítulo 12. Amén. Abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Amén. Hoy vamos a tratar de ver todo este capítulo. La palabra del Señor nos va enseñando lo que es este capítulo. Y es una bendición. Recuerden, dice que bienaventurados, es bendecidos los que escuchan esta profecía y la leen, ¿verdad? Amén. Así es que qué bueno que nosotros podemos tener esa bendición de conocer este hermoso libro. Ya vamos en el capítulo 12 y cuando menos se den cuenta ya estamos terminando. Vamos a ver hoy el capítulo 12. Recuerden, son 22 capítulos ya, casi vamos a más de la mitad. Amén. Así es que cuando menos se den cuenta ya lo estudiamos y ya vimos lo que Dios va a hacer con nosotros. Ahora ya tienen su Biblia ahí en capítulo 12 de Apocalipsis. Perfecto. Déjenme decirles de qué nos va a hablar este capítulo, ¿sí? Este capítulo nos habla de la historia de la humanidad. Fíjense cómo Dios nos va enseñando en cada capítulo cosas interesantes y diferentes. En este capítulo lo que nos va a enseñar es el presente, el pasado y el futuro de toda la humanidad. Fíjense, en un solo capítulo. Amén. Así es que este capítulo abarca toda la historia de la humanidad y mucha gente va a decir, bueno, nos quiere hacer bolas Dios ahí con ese capítulo 12. No, es que Él nos recuerda todo lo que ha pasado en la humanidad desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta el final del Apocalipsis. Aquí lo vamos a ver en este capítulo 12, amén. Y nos lo da para que sepamos y recordemos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, amén. Este capítulo nos va a decir el presente, el pasado y el futuro. ¿Amén? ¿Están listos? Abróchense sus cinturones entonces. ¿Amén? Vámonos al pasado. Vámonos al pasado. Comenzamos en el capítulo, miren, tiene 7 puntos. Tiene 7 puntos, se los voy a decir. Es la historia, punto número 1, historia del nacimiento de la nación de Israel. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Punto número 2. Es la historia del nacimiento del diablo y sus ángeles, o sea, sus demonios. Fíjense cómo nos va a abarcar muchas cosas, ¿sí? Punto número 3, historia del nacimiento de Jesús. Y todo eso cabe en un capítulo, amén. Dios es poderoso. Todo lo puso en ese capítulo para que hagamos memoria de todo lo que pasa, de todo lo que es y de todo lo que va a venir. Punto número 4. Historia del cuidado de Dios sobre Israel en el tiempo de la grande tribulación. También nos va a hablar de eso. Amén. Punto número 5. Ahí mismo en el capítulo 12. Historia de la victoria de Dios dándole a Cristo Jesús toda la autoridad. Fíjense. Punto número 6. Historia de la victoria del hombre sobre Satanás por medio de Cristo Jesús. Dios manda a Jesús y nosotros podemos vencer al diablo por medio de Cristo Jesús. Amén. Dice que lo tenemos por el poder de Cristo Jesús, por la salvación de Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo Jesús. Dice que nosotros tenemos al diablo en la planta de nuestros pies. Así dice la palabra de Dios. Punto número 7. Historia de la ira de Dios contra los moradores historia de la ira del diablo contra los moradores de la tierra en tiempo de la grande tribulación. Amén. Así es que esos puntos los vamos a ver ahorita. Así es que vamos a irlos viendo poco a poquito. Capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una grande señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿Quieren que lo vuelva a leer? Algo que siempre hemos visto hasta desde niños y en la historia de nuestros países. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. ¿A qué le suena? Los católicos creen que es María. Exacto. La Iglesia Católica nos hizo pensar que este versículo, de ahí se agarraron para hacer la imagen de la Virgen, no de María, de Guadalupe, ¿sí?
Porque esa es la que está así dibujada. Una mujer dice, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol con la columna debajo de sus pies. ¿Se acuerdan cómo es la Virgen de Guadalupe? Sí, la imagen, ¿sí? Dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Pues esta imagen nos la vendió la Iglesia Católica como, apareció la Virgen, ¿sí? Apareció la Virgen e hicieron toda la historia de la Virgen de Guadalupe. Y nos hicieron una historia y nos convirtieron en gente idólatra. Eso es lo que hicieron en nuestros países. Eso fue lo que hicieron. Nosotros en nuestros países estábamos acostumbrados a ver el dios del sol, ¿sí? El dios de la lluvia. ¿Se acuerdan que siempre en nuestra historia como indígenas que éramos, ellos tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, todos esos, o sea, nosotros siempre hemos querido, y los hombres así son, hemos querido ver algo físico, ¿sí? Y cuando llegan los españoles a América Latina, sabían que éramos muy idólatras, que nos gustaba ver algo y adorar ese algo. Si no vemos nada, entonces, eso no sirve. Aquí no hay nada. Gente a veces nos va a criticar porque van a decir, estos están locos, estos dicen que Dios, pero yo no veo nada aquí, ninguna imagen, ninguna virgen, ningún Cristo. No tenemos ninguna virgen porque la Virgen fue santa y está en el cielo, yo lo creo, ¿sí? Y no tenemos a Jesús crucificado porque Jesús está crucificado todavía. No, ¿dónde está? Está vivo y está ¿qué? Está a la diestra del Padre, ¿sí? No podemos tener nada de eso porque no está físicamente con nosotros. Entonces nos llevaron a idolatría, ¿sí? Y bueno, nos pusieron eso y a la gente es lo que le gusta, a la gente le gusta ver algo, ¿sí? Más bienaventurado el que no ¿qué? El que no vio y ¿qué? El que no vio y creyó. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y lo podemos sentir, ¿sí? Amén. Lo podemos sentir en nuestro corazón, el Espíritu Santo, podemos saber todo lo que es la Virgen y todo, pero también a Dios lo que menos le agrada es ¿qué? La idolatría. No te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te harás ninguna imagen. Así dice la palabra del Señor, ¿sí? Así dice. Entonces, bueno, aquí nos vendieron esto y nos lo acomodaron por ahí, en la Iglesia Católica nos lo acomodaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos lo acomodaron? Porque a veces ignoramos la palabra de Dios. Hoy vamos a ver qué significa este versículo 1. Amén. Vamos a ver todo esto tiene un significado. Sí, hermano Mario. Incluso, hermano, hay personas que dicen que sí. La Virgen María fue virgen toda su vida. Cosa que es incorrecta. ¿Que la Virgen María qué, hermano? Perdón. Fue virgen toda su vida. Oh, no, sí. Es incorrecto. Tuvo hijos y nos lo marca la Biblia, ¿sí? Pero ahorita vamos a centrarnos en esto. Dice, apareció en el cielo una señal de una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Apocalipsis, recuerden que yo se los he dicho, se contesta solito, la Biblia lo contesta, todo se contesta con la Biblia. Nada más que hay que saber dónde está la información. Por eso es importante conocer la información de la Biblia, toda la información. Nosotros como cristianos es bien importante que leamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí en esta iglesia ya hemos estudiado muchos libros de la Biblia, ¿verdad? Nos faltan algunos más, pero los vamos a estudiar, los vamos a ir estudiando, ¿sí? Poco a poco para saber todo lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver, dice el apóstol Juan vio esta visión en una mujer en el cielo y le llamó que era una grande señal. Pero, ¿quién es esta mujer? Hay varias versiones acerca de esto. Nos dicen que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, muchos dicen eso. Pero ¿saben qué? María dice que no huyó al desierto. O sea, vamos a ver cuáles son los puntos que concuerdan con... María no huyó al desierto. María cuando se fue acompañada de ¿quién? Antes de que naciera Jesús, se fue acompañada de José. ¿Y a dónde fueron? A Egipto. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las similitudes entre que este versículo es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver que no lo es. María huía con la criatura y con su marido, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Mientras que la mujer de Apocalipsis huía sola y trataba de salvarse a sí misma.
Otro punto, María huía de Herodes mientras esta mujer huía del propio Satanás. Amén. Vamos a ver las similitudes que hay por ahí. Dice, Satanás, la serpiente, echó tras su víctima un río que fue tragado por la tierra. María no experimentó estas circunstancias tampoco. Por último, cuando el dragón o el diablo vio que nada podía hacer contra esta mujer, se fue para hacer guerra a los santos con el resto de la descendencia de ella. Esto muestra que la mujer de Apocalipsis tuvo una gran descendencia, mientras que María, al tiempo de su ida, no tenía aún otra descendencia, nada más tenía Jesús. Amén. O sea, todo esto nos descarta que es la Virgen María. Pero vamos a ver, dice, vamos a ver por qué aquí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Pero esta mujer debe de interpretarse como el pueblo de Israel, fíjense, ya que en la Biblia muchas veces se le compara al pueblo de Israel con una mujer. Vamos a ver Isaías 54, ayúdenme a los que son rápidos a buscar estas citas. Isaías 54, 5 y 6. Si yo lo encuentro, yo lo leo. Si ustedes lo encuentran, ustedes lo leen. Amén. Dímelo. Isaías 54, versículo 5 y versículo 6. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Amén. Gracias, hermana. ¿Ven cómo Dios a veces la compara como una mujer? A Israel, al pueblo de Israel, lo compara como una mujer. ¿Sí? Dice, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Ahí le está llamando al pueblo de Israel. O sea, cuando nos dice acá en el Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Sí? Dios está mirando al pueblo de Israel como una ¿qué? Como una mujer. En el caso de esta mujer apocalíptica debe interpretarse como el pueblo de Israel. El sol, la luna y las 2 estrellas se refieren a Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, porque ellos corresponden al sueño profético de José. Vamos a ver Génesis 37, los que son rápidos. Si me ganan, ustedes lo dicen. Génesis 37, versículos 9 y 10. Amén. Sí, eres rápida, hermana. Soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Hasta ahí. Ven cómo ahí en ese versículo está poniendo al patriarca Jacob, ¿sí? Jacob, acuérdense que Dios le cambia el nombre y le pone ¿cómo? Israel, ¿sí? Y le dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol, o sea, el Padre, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, ya desde ese entonces Dios hace esa comparación entre el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Con el pueblo de Israel. Entonces vámonos otra vuelta a Apocalipsis 12. Y nos da esas referencias que esta mujer, el sol, la luna y las 2 estrellas, nos da la referencia de que es el pueblo está hablando del pueblo de Israel. Amén. Jacob llegó a ser Israel. Los 12 hijos llegaron a ser las tribus de Israel. La corona con 2 estrellas representa a los 12 patriarcas de la corona y de sus 12 tribus de Israel. Amén. Entonces estamos viendo cómo este versículo nos está llevando a saber de quién se está hablando aquí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Versículo 2.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿sí? Después de la caída en el pecado de Adán y Eva, el mismo Satanás se enteró de labios del mismo Dios que la simiente del mismo hombre le heriría en la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Por eso dice acá, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿El alumbramiento de quién sería? De Jesús. Si estamos hablando del pueblo de Israel, ¿saben qué? Al final del pueblo de Israel saldría ¿quién? Jesús. Amén. Y esa información la encontramos en Génesis capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3. A lo mejor ustedes van a decir, es mucha información, pastor. No se preocupen. ¿Saben qué? Todo esto queda grabado en YouTube. Y pueden ir después lentamente ir viendo cada versículo, cada capítulo por ahí. Vamos a ver, vamos a dar toda la información hoy. Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Léelo, hermana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Amén, gracias. Esa porción nos está hablando de que Jesús vendría a liberarnos de todo el pecado y a poner la cabeza del diablo sobre el pie de Jesús también. Amén. Entonces, es lo que nos está enseñando este versículo. Y estando encinta, con versículo 2 de Apocalipsis 12, y estando encinta con dolores de parto en la angustia del alumbramiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos da esa información. Esto indujo a Satanás a ponerse en acción para no permitir el nacimiento de la simiente. La simiente es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que si ya Dios le dijo, esto te va a pasar en el futuro, va a venir alguien que te va a poner el pie sobre la cabeza? Es lo que le está diciendo Dios a Satanás, ¿verdad? Entonces el diablo se puso alerta. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué empezó a hacer el diablo cuando supo que Jesús iba a nacer? ¿Quién me dice algo por ahí? Por medio de Herodes quería mandarlo matar, mandó matar a todos. Amén. Ya fíjense, gracias. Ya desde el faraón, ¿se acuerdan que desde el faraón trataba de matar a todos los niños para que no hubiese descendencia del más de los judíos? Amén. Entonces el diablo desde ese entonces faraón hubo un momento en que quiso eliminar a todos los judíos. Y eso no era simplemente faraón, era el diablo queriendo deshacerse de la simiente, de la simiente que es Jesús. O sea, iba a haber pleito entre el diablo y entre Dios y Jesús en medio peleando por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces el diablo se pone alerta y desde entonces quiso matar. Y acuérdense también en Mateo 2:16, eso no lo vamos a leer, Herodes mandó matar a todos los niños. Y eso el diablo es el que les ponía ahí a estos reyes. Mata a todos los niños para que la simiente, o sea, para que Jesús no naciera. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, y ¿saben qué? Y no digamos a Jesús lo trataron de matar muchas otras veces para que no cumpliera su cometido. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos versículos que estamos leyendo, o este versículo, es a donde la gente dice, es que yo no entiendo nada del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no se van al Apocalipsis y no se van a la Biblia a sacar toda la información que tiene la Biblia. Amén. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ustedes quieren saber qué significa eso? ¿Y creen que la interpretación va a ser buena? Sí, porque la palabra de Dios nos la va a dar la interpretación, ¿sí? ¿Qué son las cabezas? ¿Qué es el dragón? ¿Qué es que estaba vestido de escarlata? ¿Qué son esos 10 cuernos? ¿Y qué son esas 10 diademas? La misma Biblia no lo contesta. Amén. Mucha gente dice, yo no quiero leer Apocalipsis porque no entiendo nada. Pues no lo entienden porque ahí está. O sea, Dios,
La mayoría de las veces, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Dios nos enseñe qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ok, hoy vamos a ver, todos aquellos que tuvieron tantas preguntas hoy en día, ustedes que a veces se preguntan, ¿y qué serán esas 10 cabezas? ¿Y qué será ese dragón? ¿Y qué serán esos 10 cuernos? Vamos a ver, el dragón también se llama o es llamado serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Ya supimos quién es el dragón? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir viendo. No siempre fue llamado dragón, no siempre fue llamado serpiente, no siempre fue llamado diablo o Satanás. En el principio tenía otros nombres. A ver, ¿quién me busca por ahí? Isaías 14, de 12 al 14. Él tenía otros nombres. Y ahorita voy a dar algunas otras citas. Isaías 14, del 2 al 14. Tenía su nombre. El diablo, Satanás, él vivía en el cielo. Era un grande, ahorita hermana, era un grande querubín, ¿sí? Era un grande ángel. Y él estaba en el cielo y tenía un grande poder en el cielo y tenía muchos privilegios en el cielo. ¿Qué dice ahí Isaías 14, del 12 al 14? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Ese es su nombre, ¿sí? Lucero, hijo de la mañana, ¿sí? O sea, tenía un nombre. Sigue, hermana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 12 al 14. Gracias, hermana. Ahí se le conoce como lucero de la mañana, ¿verdad? O sea, tenía un hermoso nombre, un lucero. O sea, ¿se imaginan qué nombre tan hermoso? Un lucero de la mañana. Qué bonito era su nombre, ¿sí? No siempre fue llamado dragón, ni la serpiente antigua, ni el diablo, ni Satanás, no. Dice que anteriormente tuvo diferentes nombres como lucero de la mañana, querubín ungido, eso no lo busquen, está en Ezequiel 28:14, y también corona de la hermosura, eso está en Ezequiel 28:13, nada más como para tenerlo como por referencia. Pero ese querubín real cayó y se sublevó contra Dios y se tornó en serpiente. Vamos a eso y vamos a leerlo. Bueno, no lo leamos, es lo mismo que acaba de leer mi hermana. En Isaías 14, 12 al 15, se tornó en serpiente y en Satanás. Amén. O dragón también. O sea que era lucero de la mañana, era un hermoso ángel con muchos privilegios en el cielo, pero se quiso sublevar a Dios, quiso ser más que Dios. Esa es la historia del diablo. Por eso se acuerdan que les decía, vamos a ver varias historias hoy. Esa es la historia del diablo. Se quiso sublevar a Dios y Dios no lo dejó. ¿Sabes qué? No, tú estás haciendo cosas que no debes de hacer. Y dice que a la tercera parte de ángeles también los levantó, como se dice, los levantó en armas, ¿sí? Se quería poner en lugar de Dios. Y ellos donde Dios dice, tú no puedes hacer eso. Y ¿sabes qué? Como me fallaste, vámonos. Lo arroja a la tierra, ¿verdad? Y lo arroja a la tierra con la tercera parte de sus ángeles que se llaman ¿cómo? Demonios. Esos son los que andan aquí en la tierra. Los arrojó a la tierra, fíjense. Del cielo los arroja a la tierra. Y ese ángel que era lucero de la mañana, ahora llamado Satanás, es el que nos da lata, hermanos, ¿sí? Es el que anda dándonos lata. Es el que nos da problemas, el que pone tropiezos, el que pone caídas, ¿sí? Y juntamente con él sus demonios. Amén. O sea, les dije, vamos a ver la historia del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es dejado caer el diablo acá a la tierra y hace todas estas cosas? Dice el color escarlata. Vamos a ver qué es lo que significa el color escarlata. Significa rojo o fuego, indica sangre, ¿sí? Indica ser homicida, indica ser revolucionario también significa eso, ¿sí? Entonces, ahí decía, como decía en el versículo, estábamos en el versículo 2, ¿verdad? Y estando en sí, no, el versículo 3, apareció en el cielo, apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. ¿Ya lo oyeron? ¿Sí? O sea, ese color nos da
Alguien que me busca a Juan 8:44, por favor. Juan en Mateo, Marcos, Lucas, Juan en los Evangelios, 8:44. Le llama escarlata porque el escarlata es un rojo vivo, rojo sangre, ¿sí? Y él es homicida. Juan 8:44, aquí lo tienen, por favor. Tu hermana. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí, hermana, gracias. ¿Ya vieron lo que es el diablo? ¿Sí? Es homicida. Por eso lo compara con ese color. Dice, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. Aquí nos está enseñando quién es el diablo. Amén. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón, que ya dijimos es el diablo y Satanás, escarlata. Ya sabemos qué es escarlata. Estamos en el versículo 3. Dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 dedos. Vamos a ver lo que significan los cuernos. Los cuernos significan que tiene poder. Deuteronomio 33:17. Vamos a ver, si quieres, si quiero que lo busquemos. Deuteronomio 33:17. Ese lo tengo yo por aquí. Dice, y como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos. ¿Qué es acornear? Sí, ¿verdad? Atacar con los cuernos, ¿sí? Por eso nos dice, los cuernos son símbolo de fuerza. Dice, con ellas acornearás a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. En ese versículo del 17. O sea, los cuernos significan poder y fuerza. Amén. O sea que el diablo va a ser, dice, apareció un dragón que es el diablo, escarlata, rojo como la sangre, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significan las cabezas? Por ahí vamos a ver lo que significan las cabezas. Ahorita vamos a ver lo que significan las cabezas. Y 10 cuernos, y sus cabezas, en sus cabezas 7 diademas. Vamos a ver qué significa. Las 7 cabezas significa plenitud de conocimiento. O sea, nos dice, estoy viendo esto, estoy viendo este dragón, estoy viendo todo esto que es el diablo, ¿sí? Nos está diciendo Juan, así es el diablo, yo lo miro así. Y tiene 7 cabezas. ¿Qué significan las cabezas? Significa plenitud de conocimiento. O sea que el diablo es muy inteligente también. Hasta hay un dicho que dice que más sabe quién. Sí, o sea, sí sabe mucho. Es más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que soy viejo, pero no soy, 7 cabezas nos dice que tiene plenitud de conocimiento. ¿Y por qué tendrá tanto conocimiento el diablo? Era un ángel también, pero porque ha vivido toda la historia. Y gente dice, es que el diablo se sabe la Biblia, y sí se la sabe del principio al fin, porque él estuvo desde el principio. Es más, cuando fue arrojado del cielo, él sabía toda la historia, empezó a ver toda la historia, él se conoce toda la historia. Más que nosotros deberíamos de conocer más la Biblia que el diablo, porque somos hijos de Dios y porque ahí tenemos bendición. Pero ¿saben qué? Él se la conoce al revés, al derecho, y sabe todas las mañas de cómo hacer las cosas. Es más, es tan rápido y tan mañoso que a mí me ha tocado conocerlo, ver cómo trabaja él. Y ¿saben qué? Él es muy rápido, él trabaja, es muy listo, es muy inteligente. Ha venido gente aquí que empiezan a venir y el diablo les empieza a poner una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y ¡pum!, lo saca de aquí. Así lo he visto. Acababa de venir una parejita hace unos mesecitos por acá y estaba empezando a venir y dijo, vamos a ir y vamos a estar yendo a la iglesia y queremos ahora sí conocer a Dios y queremos estar yendo a la iglesia. No crea que nada más estamos de emoción, ahora sí queremos ir a la iglesia. Y yo les dije, amén, sí, amén. Y yo estaba contento porque dije, ya van a empezar a venir. Vinieron 2 veces, 2 domingos, pero el tercer domingo el diablo les puso unas quebradoras y unas huracarranas y no sé qué tantas llaves les puso por ahí, ¿sí? Y dejaron de venir. Y estaban tan emocionados.
Entonces, yo ya conozco, dejaron de venir y no, vamos a seguir yendo. ¿Saben qué? El diablo es astuto. Él trabaja rápidamente. Hermanos, tengan cuidado con el diablo. Es muy inteligente, es muy astuto, ¿sí? Cuando él les haga cosas por ahí que quiere desanimarlos, que quiere hacer, no es nadie más que el diablo. Y el diablo puede usar hasta tu esposo, tu esposa, tus hijos, a todo mundo lo puede usar. Él es así de astuto e inteligente. Entonces, las 7 cabezas significan plenitud de conocimiento. Las 7 coronas significan soberanía y dominio real. Tiene poder, el diablo tiene poder, ¿sí? Y los 10 cuernos significan 10 reinos con poder. Ahora sí vamos a ver Apocalipsis 17:12. Búsquenlo, están ahí adelantito. Mírenlo con su Biblia, por favor. Este sí quiero que lo miren, este versículo. Yo lo voy a leer, pero quiero que lo miren ahí en su Biblia. Apocalipsis 17:12. Dice así. Y los 10 cuernos, la Biblia se contesta, ¿qué? Sola. O sea, yo no estoy inventando que los 10 cuernos son estos. No, yo no he descubierto nada, ni el hilo negro he descubierto. Ese ya fue descubierto hace mucho tiempo, ¿sí? Fíjense, dice 17:12, gracias. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. La Biblia se contesta, ¿qué? Sola. El pastor David nada más le tocó estudiar y buscar y eso es todo lo que ha hecho. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amén. Amén. ¿Ven cómo la Biblia nos va contestando? ¿Sí? Dice, son 10 cuernos y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes. Ahí nos lo va diciendo, la Biblia nos va diciendo todo esto. Ok, ya vimos qué significan las cabezas, qué significan las coronas y qué significan los cuernos. Amén. O sea, ya vimos todo ese versículo 3. Les quiero preguntar, ¿quedamos entendidos? Las diademas también se llaman coronas, ¿sí? Diademas son coronas y las coronas significan dominio real. Ya vimos todo ese versículo 3 y ya sabemos todo lo que significa. No es sencillo, es mucha información, pero hay que ir viendo poco a poquito. ¿Está todo entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Vamos bien, ¿va? Nos lo va explicando bien la palabra. Seguimos con el versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí vamos agarrando la historia. Vamos agarrando la historia, ¿sí? Y su cola, o sea, el diablo, dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El diablo es destituido y se trae a la tercera parte de los ángeles y después se convierten en demonios. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, el diablo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era el hijo que quería devorarse? A Jesús. ¿Ya ven cómo la historia se va conformando? Amén. Entonces, vimos el capítulo 4, está todo entendido. El ángel, el diablo es derrocado del cielo y arrastra la tercera parte, dice su cola, o sea, como jalando todos esos, la tercera parte de ángeles son arrojados a la tierra. Vamos a ver el versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Quién era ella? Israel. Acuérdense que María está allá en la iglesia de las campanas grandes. Aquí estamos viendo a Israel, ¿sí? ¿La mujer quién era? Israel. Bueno, también María dio a luz a Jesús, pero aquí no, aquí dice, acuérdense que estábamos viendo la mujer, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Está entendido? No hay mucho que explicar por aquí. Y ella dio a luz un hijo varón, o sea,
al hijo varón. De hecho, por ahí hay algunas citas. Fíjense, Isaías 9:16, si quieren apuntarlo por ahí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Ahí estamos cerquitas. Fíjense. Ese lo leo yo también. ¿Qué significa esto? Que estamos aquí y ella dice, y dio a luz un hijo, en versículo 5, y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, la palabra de Cristo Jesús es como una espada. Amén. Dice, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, que Jesús va a venir a regir. Aquí no lo está diciendo. Nos está hablando de Jesús. Él regirá con vara de hierro. ¿Qué significa regir? Significa corregir, ¿sí? Con vara de hierro. Cuando en la antigüedad, cuando los papás corregían al niño, es más, la Biblia lo dice. ¿Cómo dice? Que corrijas al niño ¿con qué? Con vara, ¿sí? Pero ¿será de hierro? Algunos se lo merecen de hierro. Pero no, en la Biblia nos dice, corrige a tu hijo con vara. O sea, una vara, de esas bien delgaditas, pero bien corriosas. Dale. Cuando está chiquito, ya a los 18 no le puedes hacer eso, ¿sí? Porque si no se te voltea. La palabra de Dios se corrige a tu hijo cuando está chiquito. Y los puede uno corregir. Es más necesario a veces lavar, no es necesario usar la vara. ¿Saben qué? Cuando el niño lo empezamos a educar desde chiquito, jóvenes que van a tener niños, porque van a tener niños más adelante, ¿sí? Al niño se le corrige desde chiquito, ¿sí? Y ya lo he dicho varias veces, no es necesario que le anden dando con la vara. La palabra dice, vale con una vara, y a lo mejor sí, pero si desde chiquito tú lo vas educando, él ya no va a necesitar vara. Porque desde chiquito, ¿no han visto a los niños cuando ya se van haciendo groseritos? ¡Ay, qué bonito! Y voltea y hace, ¡ah! Y te araña la cara. Está chiquito. Tendrá 4 o 5 meses. ¡Ah! O le jalan el pelo a la mamá. ¡Ah! ¿Y qué debe de hacer la mamá en ese caso? Corregirlo. Cuando lo corriges desde chiquito, la primera que entonces tú le pegas así en su manita, así. En su manita, no lo estás abusando. Si una cosa es abusar y otra cosa es corregir. En su manita, no. Eso no se hace. Pero cuando te lo hace la primera vez. Porque si lo dejas hacerlo 2 o 3, 4 veces, ya no lo vas a corregir. Entonces, se va a corregir. Jóvenes están aprendiendo, ¿sí? Van a tener niños. Aprendamos a corregir a los niños desde chiquitos. Y ya después ya no vas a necesitar la vara. Aquí la palabra dice, corrígelo con vara. Pero aquí Jesús va a venir a hacer, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá ¿cómo? Con vara de hierro. Ahí sí Jesús cuando va a venir a corregirlos, pero no con una varita de palo, sino con una vara de hierro. Ahí va a haber corrección. Estamos ya acá en Apocalipsis capítulo 19, cuando ya Dios tiene que corregir a las naciones. Sí, hermana Isabel. Ya no es corregir, que no es castigar. Porque corregir es Castigar, sí, castigar. Ya corregir es castigo. Ya con la barra de hierro ya es castigo. Ya no, en ese momento ya no hay arrepentimiento ni nada. Sí, no, ya hay puro castigo, Así es que, bueno, estamos en el versículo, ¿qué dijimos? En el versículo 5. Y fue arrebatado para Dios dice, con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, que Jesús fue arrebatado, o sea, Jesús fue agarrado por Dios para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer, wow. Y la mujer huyó. Voy a darlo hasta donde pueda, nomás a la media hora voy a
ahí terminamos. Yo quería terminarlo todo este capítulo, pero creo que no lo vamos a poder terminar. Dice, y la mujer, versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? ¿Se acuerdan? 3 años y medio, ¿sí? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Quién era la mujer? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso es importante ver desde el versículo 1 quién era esa mujer, con la luna en los pies y las estrellas y todo eso. El pueblo de Israel, si la mujer huyó al desierto, o sea, Israel, en ese momento estamos hablando que va a ser en la grande tribulación, fíjense, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En el periodo de la grande tribulación, Israel va a ser perseguido por el diablo, ¿sí? Por el anticristo, ya en este momento va a ser perseguida por el anticristo. Es perseguida, pero dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, la va a llevar a un lugar especial preparada para ella. El pueblo de Israel, los que creen en el Señor Jesucristo, serán tomados y llevados a un lugar seguro, ya preparado por Dios, mientras pasan estos 3 años y medio de reinado del anticristo, estacionado en la tierra de Israel. ¿Se acuerdan que el anticristo va a llegar a Israel y se va a sentar ahí, va a decir, soy Dios, después de los primeros 3 años y medio? ¿Sí? Pues llega ahí a Israel, se sienta y dice, yo soy Dios, y empieza a perseguir a todos los judíos, los israelitas y gente que crea en Jesús. Ya en ese momento ya el anticristo está persiguiendo a todo mundo, ¿sí? Pero al pueblo de Israel, fíjense cómo Dios todavía tiene amor y misericordia del pueblo de Israel en la grande tribulación. O sea, Dios ama al pueblo de Israel. Entonces, dice que dice la mujer huyó al desierto, todos los israelitas se van a ir al desierto y se van a ir a un lugar que después vamos a ver dónde se cree que es este lugar para que ella sea sustentada en esos 3 años y medio. Pero él dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. Se va a ir al desierto. ¿Cuántos conocen el lugar que se llama Petra? Petra es un lugar cerca de Israel que está construido en la roca. Es una ciudad construida en la roca que se construyó hace miles de años y se cree que ahí es el lugar donde va a estar escondido Israel, porque es un lugar más adelante no tengo esta información, un lugar donde es pura roca. Es un lugar donde no se puede entrar tan fácilmente y ahí van a estar todos los judíos que ya creyeron en Cristo Jesús. Amén. Por eso nos está dando este versículo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Sí, tiene una pregunta ya. Una pregunta gigante. Ok. Estamos hablando que en la tribulación Dios agarró ese grupo porque fue Dios. Sí, los que creyeron. Recuerden, un segundito. Recuerden que van a andar los 2 testigos, ¿se acuerdan? Ya pasamos. Los 2 testigos predicando a Dios y a Cristo Jesús. Entonces va a haber gente que va a decir, sí, yo acepto a Jesús en mi corazón, judíos. Yo acepto a Jesús, aún en medio de la grande tribulación, yo acepto a Jesús y lo declaro como mi Señor y Salvador. Entonces, toda esa gente va a estar ahí a merced del Satanás y es a los que Dios los saca de la grande tribulación y se los lleva a esta ciudad. Yo tenía un problema entonces. Siempre pensé que los que se lleva y los guarda para que no pasen nada de necesidad son los 144. También están ahí. Están los 144, están los que están predicando, los 2 testigos están predicando, acuérdense, ¿se acuerdan, verdad? Sí, pero están los 2. A ser salvos por medio de la predicación de los 2 testigos que no van a pasar por la guillotina y ser perseguidos y van a alcanzar salvación por su propia cuenta.
No. Están los 144 que ya están apartados por Dios, ¿sí? Son apartados por Dios, que aceptan a Jesús en su corazón y posteriormente, en este momento, todos ellos, más gente que a lo mejor hay por ahí que recibe a Jesús, es donde se le da, dice, la mujer huyó al desierto. O sea, todo el pueblo de Israel y todos los que hayan creído se van a ese lugar. Gente que aceptó a Jesús como su Salvador, se van a ese lugar y ahí van a estar sustentados por Dios por 3 años y medio. Después sigue la historia, ¿sí? A ver, ¿cómo está la pregunta? No, es que yo siempre pensé, porque como ya he leído siempre pensé que esos que guardaba Dios para que no sufrieran, que los guarda y los sustenta en el lugar que tienes, siempre pensé que eran los 144. Son ellos más gente que se les agregue a lo mejor. Porque no nada más la salvación está para ellos. Recuerden que los 2 testigos, los 2 olivos, vienen a eso, a predicar. Acuérdense, ¿se acuerdan, verdad? Ellos están predicando y va a haber gente que va a recibir a Jesús como su Salvador. Y esa gente, los 144,000, y si hay 10 o 20 o 50 o 1,000 más, toda esa gente va a ser protegida por Dios. Aquí lo dice el versículo, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, ¿sí? Dios no va a cuidar nada más a los que, a mí ni me importa Dios, no. Dios va a cuidar a los que le aman, así como lo hace hoy en día. Él a los que le aman, Él los cuida, amén. Así como nosotros aceptamos a Jesús, y Él nos está cuidando en todo tiempo, en ese momento también. Todos esos 144,000, y si hay más gente, ellos son los que se van a ir a ese lugar. Alguien por allá también me preguntó. Algo más o menos. Sí. 144,000 o cómo estaba la cosa. Sí, puede ser los 144,000 más gente que haya aceptado el Evangelio por medio de los 2 testigos. Recuerdan cuando los 2 testigos se van al cielo y que dice que muchos dieron ¿qué? ¿Se acuerdan al final? Regalos. No, exacto, sí. Pero al final dice, fíjense. Dice el capítulo 11. Que se mandaban regalos, pero eso eran los malvados, no los que aceptaban al Señor. Dice que todos dieron gloria a Dios, ¿se acuerdan? Al final. Cuando resucitan ellos. ¿En qué versículo está? Quiero buscarlo por aquí. Está en el 11. En el capítulo 11, sí, pero el versículo exacto. Porque los 2 testigos mueren y a los 3 días y medio. Amén. Sí. Ellos no, o sea, Jesús resucita el 3er día y los 2 testigos. ¿En qué versículo? ¿En el 4, hermana? El 10, 11:10, ¿El 11:10? creo, ¿no? 11:4. ¿No es en el 16? ¿11:16? Eso es donde se alegraban, pero donde dice que dieron gloria a Dios es después. Oh, ya cuando lo vieron. Cuando dice que todos dieron gloria a Dios. Oh, el 13 al final. ¿El 13 al final? Oh, sí, cierto, dice, en aquella hora hubo un grande terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el grande terremoto. Murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron, ¿qué? Gloria a Dios del cielo. O sea que hubo gente que al ver todo eso, ¿se acuerdan que lo vimos? Al ver, wow, estos eran hijos de Dios, eran enviados de Dios. Y dice, y dieron gloria a Dios del cielo. Esa gente, porque decíamos que el diablo ahí es derrotado, ¿se acuerdan? De una cierta manera es derrotado, porque estos alaban a Dios del cielo. Entonces eso es ya, ok, tú me alabaste, tú eres mío, vámonos. Entonces, esa gente entra dentro de ese versículo, del versículo 6. Amén. Amén. Los dice, bueno, ya leímos todo el versículo 6. Terminamos con el 7. Después hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban él y el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos está hablando de ¿qué? De la batalla que hubo en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Ese es hasta el versículo, lo leímos hasta el versículo 9. Amén. Y creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Ahí lo vamos a dejar esta información. Lo dejamos en el versículo 9. Hay mucha más información para terminar hasta el capítulo 12.
pero creo que con esa información vamos a quedar hoy. Bueno, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vimos hoy? La historia, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y el pueblo de Israel es la mujer vista en el versículo 1, ¿sí? Vamos por partes. Aparece otra señal, el grande dragón ya nos enseña quién es el diablo y quiénes son sus seguidores, amén. Estamos, sí, nos dice cómo es, que es un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Después, más adelante nos va a explicar bien todo, otra vuelta lo de los cuernos y todo lo que significa. No se preocupen. Y dice que arrastraba a sus ángeles, vino arrastrándolos. Y luego dice que Israel da a luz a Cristo Jesús, ¿sí? Y fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo Jesús es hijo de Dios, es representante de Dios. Y luego dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Israel es llevado en ese momento, en la grande tribulación, es llevado a este lugar. Tengo más información más adelante, a dónde lo lleva, y lo sustenta ahí los va a sustentar, ahí van a estar bien, los va a cuidar en ese lugar. Y bueno, la historia va a continuar, amén. ¿Quieren que la historia continúe más adelante después? Amén. Lo vamos a dejar para el próximo servicio. Así es que póngase de pie, por favor, en esta noche. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Nos va enseñando versículo por versículo, nos va enseñando qué es lo que es el Apocalipsis. Y ¿saben qué, hermanos? Es una bendición conocer todo esto. Es una bendición. ¿Por qué? Porque por ejemplo, este capítulo 12 nos está dando toda esa historia, pero nosotros ya no vamos a pasar conocemos la historia, pero no vamos a pasar por ese correr a escondernos, ¿verdad? Del anticristo, del diablo, Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, como hijos de Dios, que le dimos oportunidad que fuera nuestro Padre, nosotros ya no estamos en esa tierra. Amén. Pero es hermoso conocer la palabra del Señor, es hermoso saber lo que va a pasar. Amén. A mí me encanta saber qué es lo que está pasando en cada versículo, cada capítulo, para saber qué es lo que va a pasar y saber el premio que nosotros tenemos. Yo les decía que en este capítulo, al final vamos a ver la victoria de Dios, al final de este capítulo. Para la próxima semana que estudiemos esto, vamos a ver toda la historia, cómo fue desde el principio hasta el fin y cómo Dios obtiene la victoria para nosotros. Amén. Así es que le vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Vamos a hacer una oración en esta noche.